Bueno, pues vamos a dar paso a la segunda conferencia, a Juan Rodríguez, CEO de Grupo Galloso, que ya todos conocéis, que nos va a hablar de la demografía como factor primario de análisis de proyectos empresariales y evolución del mercado. Reto demográfico, como sabéis, un tema muy importante, ya no solo para nosotros como servicios funerarios, sino para todo el mundo. Adelante, Juan, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Romina. Gracias al equipo de Revista Funeraria. Gracias, Alejandro, por la presentación y por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar aquí con un montón de amigos, los compañeros y amigos de Albia, los examigos de Nalta y no, amigos. Fun España, yo todavía digo Fun España por ahí por donde voy. Bueno, vamos a hablar muy rápido de demografía, porque en 45 minutos solo se puede dar una pequeña pincelada de lo que es la demografía. Siempre comento en España, siempre comento que lo que digo, a ver, se puede pensar lo contrario y tener razón. No vengo a enseñar a nadie. Ustedes son súper profesionales, saben muchísimo de su negocio y yo no voy a enseñarles nada a ustedes, nada, a nadie, a ninguno de ustedes. Son ustedes muy buenos profesionales porque además están reconocidos como ello. Yo les invito a que si alguno quiere tener un desarrollo profesional, que salga de España, porque los profesionales españoles funerarios fuera de España creo que están mejor retribuidos y mejor valorados que en España. Lo digo porque si alguno tiene interés en ver esto. ¿Y por qué comento esto siempre? Porque ustedes hacen muy bien muchas cosas en el mundo funerario y ahí afuera se aprecia. Han integrado muy bien el negocio de cementerios, han integrado muy bien el negocio de servicios funerarios, han integrado muy bien el negocio de traslados internacionales y esto en muchos países está diferenciado. Hay expertos en cementerios, hay expertos en servicios funerarios, hay expertos en cremación y aquí en España ustedes lo hacen todo y lo hacen todo muy bien y de manera muy integrada y además con grandes players. Aquí hay grandes compañías, 4 o 5 compañías grandes que fuera de España se habla mucho de ellas. Entonces, les digo siempre esto, que mis opiniones son opiniones y que ustedes pueden opinar de otra forma y seguro que nos enriquecemos y yo siempre que vengo por aquí aprendo muchísimo de todos ustedes. Bueno, yo soy vicepresidente de la Cámara de Comercio mexicana de reto demográfico. Nosotros en México no permitimos que el tema de la venta de previsión, la venta de decesos nos lo haga otro, lo vendemos nosotros. No permitimos que el tema de los cementerios nos los gestionen otros, lo hacemos nosotros. No permitimos que cuando se habla de demografía, hablen de demografía otros, que también tienen derecho a hablar, hospitales, etcétera, etcétera. También nosotros, el servicio funerario, los servicios funerarios hablamos nosotros también de ello. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué comento esto? Porque creemos que los servicios funerarios en muchos países pueden estar deslocalizados o pueden estar apartados del foco de la realidad de lo que es un mercado de prestación sociosanitaria, que la cadena final o el eslabón final somos los servicios funerarios. Antes hay otros eslabones que son muy importantes, ¿no? Muy breve, esto va de personas. Inma, es un placer oírle hablar. Y esto va de personas porque todos los números que vamos a ver o todos los datos que vamos a ver, que son estadísticos, que son cartesianos, que son pues, cuantitativos, cuando hablas en los servicios funerarios tienen que ser cualitativos, porque va de personas y las personas se componen de emociones. Entonces, entiendan en mi rapidez al hablar y en mi exposición de 45 minutos, no entiendan que olvido la parte emocional, de gestión emocional que tienen los servicios funerarios. No pongo en segundo término esto, al contrario. Si ustedes leen lo que publico, yo siempre hablo que nosotros estamos aquí para cumplir con respeto, empatía, atención emocional, etcétera, y somos gestores de empresas, que son proyectos largoplacistas que tienen que dar dinero. Entonces, no hay una dicotomía en poder hablar de ganar dinero y atender bien o con empatía emocional a las personas. Entiéndase, por favor, así. Bueno, todos los clientes que tenemos, esto es una obviedad, pero que sepan que todos los clientes que tenemos son personas, todos los que tenemos. Y aquí hay una cosa interesante. Yo siempre digo que es muy relevante entender de demografía porque sabemos mucho de marketing o sabemos mucho de otras cosas, pero de la parte más importante que tenemos, que son las personas, pues a veces no sabemos mucho de ellas, ¿no? Hay que entender la parte emocional que comentaba, la gestión emocional que contaba ahora Inma, pero yo voy a la parte numérica. Vamos a ver cómo las personas van cambiando, las familias, las composiciones familiares van cambiando y cómo puede afectar a nuestro negocio. Voy a poner ejemplos muy concretos para ello. Hay 5, McKinsey identificó 5 grandes megatendencias globales: cambio climático, mundo fragmentado, Donald Trump. Si vives en México, pues ni te cuento de lo que se habla de Donald Trump, inestabilidad social, la disrupción tecnológica y la demografía.
Más adelante lo explicaré, pero ha habido una revolución industrial, hay una revolución tecnológica. Para mí la revolución demográfica, y voy a poner ejemplos de varias poblaciones, y aquí en España voy a traer ejemplos. Esta ponencia la di hace 2 semanas a funerarios en Japón y lo hice con datos de Japón, que no tiene nada que ver con los de España y no tiene nada que ver con los de México. Cambio los datos de país. Aquí hablaré más de España. Pero vamos a hablar concretamente por qué. Para mí, la revolución demográfica, ustedes juzgarán, es muy relevante para que tengan en cuenta el valor de sus empresas, la facturación de sus empresas, o cuántas salas de vedación tengo que construir, cuántos crematorios tengo que construir, cuántos son necesarios en esta población, y desmonta el horno crematorio de esta población y llévatelo a aquella, porque dentro de 10 años en aquella vas a necesitarlo y en esta te va a sobrar. ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la demografía. ¿Y qué es la demografía? Bueno, para comenzar, decir que es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas desde un punto de vista cuantitativo, interesándose por su tamaño, estructura y distribución geográfica en un momento dado, así como por los cambios que experimentan al transcurrir el tiempo y las leyes que determinan esos cambios y los cálculos que permiten preverlos. También decir que su objetivo fundamental era y sigue siendo cuantitativo. La demografía se limita al estudio cuantitativo de la población y al estudio de atributos como la edad, sexo, estado matrimonial, entre otras cosas. Y por último, debemos decir que según la concepción cuantitativa, algunos estadísticos especializados en la demografía la definen como la descripción estadística de las poblaciones humanas o como estadística aplicada a la población. Pero hay más para saber sobre la demografía y para entenderla, porque debemos decir lo siguiente. Decir que la demografía también es el análisis de las causas y consecuencias de un número determinado de habitantes de la evolución de ciertos fenómenos, como es el caso de la natalidad, la mortalidad y migración, que tienen que ver con ese número. Además, estudia la estructura de la población, edad, sexo, estado civil, distribución espacial, entre otras cosas. Sigamos hablando sobre la demografía, en este caso hablar sobre el objeto de la demografía. Bueno, para comenzar, decir que, como bien dijimos antes, es el estudio de las poblaciones humanas a las cuales describe estadísticamente y es su objeto de estudio. Y este estudio es... No lo pongo entero porque voy a intentar explicarlo. Porque tenemos poco tiempo y bueno, dura 5 minutos, pero lo acorto un poquito. El tema estadístico de la demografía es súper interesante. Yo he tomado muchas decisiones profesionales y personales en mi vida por la demografía. La gente dice, este se fue de Alvia, le echaron porque no hizo la fusión con España. ¿Por qué? ¿Y por qué se fue a México? Pues le echaron para México porque en España no lo que... Bueno, vale. Sí o no. El 10 de enero del año 2020 tuve una entrevista en Londres con el presidente de un fondo de inversión que tiene muchos intereses funerarios en el mundo. Y este hombre me dijo, oye Juan, te ofrecemos un trabajo para que seas el CEO de esta compañía funeraria que tenemos en Europa. Y lo compartí con algunos de Alvia, yo creo que lo compartí, le dije, oye, ¿os acordáis? Mira, he estado en Londres, un tío súper interesante, una persona que sabe muchísimo de tema funerario. Y me dijo, oye, te ofrecemos ser CEO de la compañía en Europa. Tienes que vivir en Londres. Y dije, bueno, no, pero tenéis en negocio en España. Y dice, no, lo vamos a vender. España vamos a venderlo. Digo, pues, pero estáis en España. España es un negocio grande. Y dice, lo vamos a vender por 3 motivos. El primero es porque el negocio funerario de cementerios está intermediado. No puedo ganar dinero en cementerios. En otros países donde estamos vendemos en cementerio y vendemos muy bien. Nosotros vendemos aproximadamente, nuestro precio promedio son 5.000, 7.000 dólares de servicio funerario. Una parte de cementerio y una parte de servicio funerario. En Galloso, digo, de los 105.000 servicios que hacemos funerarios, 72.000, 73.000 son con unidad de destino final. Es un negocio inmobiliario súper interesante, que no dejamos que lo haga otro, lo hacemos nosotros. Que no digo que si lo hace otro lo hace bien, porque en España hay gente que gestiona cementerios muy bien, como Latinoamérica. En Latinoamérica se gestionan maravillosamente bien. La segunda me dijo, no puedo poner yo los precios, porque en España el 60% de las personas que fallecen lo ponen las compañías de seguros. No pongo yo el precio. Que las compañías de seguros en España lo hacen muy bien también. De decesos, alguien lo tiene que hacer. Si no lo haces tú como funeraria, tiene que venir otro y hacerlo. Nosotros en México no dejamos que nadie lo haga, lo hacemos nosotros. Ya sabemos hacerlo. Y la tercera me dijo, y la demografía. Voy a dejar que el último euro lo gane otro. No lo voy a ganar yo, porque yo tomo decisiones a largo plazo. Y en el 2050, en España, este negocio va a valer 1/3 de lo que voy a venderlo ahora mismo. Digo, bueno, o sea que me estás diciendo que tengo que vivir en Londres si me voy contigo. Dice, sí.
Te mueves de Londres, te mueves a Francia, pero España olvídate porque vamos a vender. 10 de enero del 2020. Y me dijo el tema de la demografía. Yo ya seguía el tema demográfico y dije, pero ¿tú cuántas decisiones demográficas tomas con peso demográfico? Y me dijo, todas. Nosotros muchas inversiones las pasamos por 3 filtros. El filtro financiero, el filtro de negociación, entendiendo el tema macroeconómico, macropolítico, macrosocial, como quieras verlo, de situación de riesgo país, etcétera. El cálculo de la WACC, el cálculo de la G, va asociado a todo esto. Y el filtro demográfico. Y me quedó muy claro, dije, y esta gente que manejan billones, billones de temas en todo el mundo, en el plano funerario, sus decisiones principales eran demográficas. O sea que daros cuenta del peso que tiene. Bueno, yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Georgetown, y un profesor mío, José Luis Guerra Cosumano, que ahora es el director del Centro de Investigación Demográfico de la Universidad de Georgetown, me decía hace un par de meses que estuve con él y colaboró con él en un tema, porque México es un país súper interesante en demografía. Somos la 10ª economía mundial en cuanto a número de habitantes. 130 millones de mexicanos, más otros 30 que tienen su residencia en Estados Unidos, son 160 millones. Pasamos a Rusia y bueno, pues es un país muy, muy importante que la ONU sigue muy de cerca. Y me comentaba también que las decisiones demográficas a él, que es consultor, aparte de ser el profesor, ya le están llamando un montón de empresas para que las decisiones de inversión a medio y a largo plazo pasen por el filtro demográfico también. Entonces, ellos, por ejemplo, hacen un planteamiento súper interesante y os invito a que visitéis la página web de Georgetown, del Centro Demográfico de Georgetown, porque vais a ver estudios increíblemente fascinantes. Veo Badalona, pero si dices tú, ¿cómo en Georgetown están hablando de Badalona? ¿Cómo hablan de Villanueva de la Serena? Hay casos sorprendentes porque bajan un nivel de detalle, una granularidad que tienen, evidentemente, porque manejan unos datos estadísticos y trabajan con colaboradores en todos los países o casi todos los países del mundo. Y os invito, si queréis tener más información, que visitéis la página web. Vais a ver también algunos temas nuestros de Galloso, de México. De España hay muy poco, pero sí hay de poblaciones, digo de poco de empresas, pero sí de poblaciones que son súper interesantes. Pasamos de una cosa muy importante, que era gobernar. Bueno, gobernar es poblar. Nuestras abuelas tuvieron 7 hijos. Mi hija no tiene hijos. Yo tengo una hija. Vuestros hijos no tienen ninguno 7 hijos, salvo excepciones. El gobernar es poblar se pasó a familia pequeña vive mejor. Esto ha cambiado drásticamente la composición de la pirámide poblacional y esto genera a largo plazo pues, unas situaciones muy interesantes. Si yo hago una pregunta aquí a todos los que están presentes, oye, ¿cuál es la población más grande del mundo? Van a decir China, India, vale. Y si te digo dentro de 10 años, y si te digo dentro de 20 años, y si te digo dentro de 30, y aquí os vais a ver sorpresas. Yo traigo 2 datos que han publicado la ONU, que los publicaron, y el estudio que hizo también McKinsey, que fue del mes pasado, y han hecho proyecciones al 2050 y al 2100, y veréis qué interesantes, porque hay cosas que a lo mejor pensáis que van a ser de una forma y van a ser totalmente distintas. Y es que en la demografía las 3 cosas son reales. Tú puedes decir que estas 3 afirmaciones son reales, son ciertas. El mundo es terrible, el mundo está mucho mejor y el mundo puede estar mucho mejor. ¿Y por qué? Porque la demografía, la explicación demográfica siempre tiene un componente de comparación. Y las comparaciones dicen que son odiosas, pero también las comparaciones pues, no son estáticas, son dinámicas. Entonces, lo cierto es que mueren al día 16.000 niños. Este dato es terrible. Mueren al día 16.000 niños en este mundo. Hoy van a morir 16.000 niños, ¿vale? Pero dices, bueno, en la Unión Europea no mueren 16.000 niños. Ahí muere el 0,45%, sin embargo en el mundo muere el 4,3%. El mundo puede estar mucho mejor, se ve, ¿no? Pero también el mundo está mucho mejor, porque en el pasado alrededor del 50% de los niños fallecían y hoy solamente el 4,3%. Entonces, cuando haces comparaciones de datos demográficos, dices tú, bueno, a ver, ¿estamos mejor, estamos peor? ¿Cómo estamos? Porque la sensación da que si la manta tapa 2 pies, no tapa la cabeza, y si tapa la cabeza, no tapa 2 pies. Que por un lado perdemos, o puede ser mucho peor la humanidad, o puede estar mucho peor en determinadas circunstancias, situaciones y demás, pero la realidad es que a principios del siglo XIX, se vivió una edad media de 35 años y cerramos el siglo XIX con 80 y tantos años de edad media en algunos países, ¿no? De esperanza de vida, perdón. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí yo tiro por un filósofo. Este para mí, Cantinflas, pues explica muy bien lo que es la demografía. Estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. Esto explica muy bien lo que es la demografía.
Aquí esta foto que está alrededor, bueno, al lado es en nuestro museo, es el Museo de Galloso, el Servicio Funerario de Cantinflas lo hicimos nosotros, 5 millones de personas, se organizó el servicio funerario para 5 millones de personas en Paseo de Reforma. Cantinflas es el del cuadro, no el otro. ¿Y por qué comento esto? Porque en México es muy llamativo, con la tasa de mortalidad que tenemos, que está evolucionando. Yo conozco México desde hace 22 años en profundidad y he visto cómo está cambiando y cómo va cambiando. Ya estamos en una tasa de mortalidad que está muy lejos de la española. Los años dorados de México de la mortalidad son los próximos 15, donde se va a multiplicar el negocio. Ya veréis por qué. Pero la evolución demográfica va a obligar a que las compañías funerarias nos estemos preparando. Nosotros estamos construyendo ahora mismo tenemos obras por 56.000 metros cuadrados en la República, en toda la República, en Tijuana, en Monterrey, en Ciudad de México, Valle de México, Estado de México, y tenemos tanto cementerios como capillas son tanatorios, o bien otras instalaciones como crematorios. Por ejemplo, en nuestro centro de cremación que estamos montando en Monterrey, donde va una parte de mascotas, negocio de mascotas increíble, Yo no sé qué están haciendo ustedes en España, porque si te vas a otros países del mundo, la gente está preocupada por el tema de mascotas. Nosotros hemos montado un negocio de mascotas y pensábamos que se iba a financiar o a tener un break-even en 2 años y medio y en 7 meses recuperamos la inversión. Imagino que todos ustedes estarán invirtiendo en mascotas, porque si no van a hacer ustedes, otros lo van a hacer. Imagino que estarán ganando mucho dinero en mascotas, imagino que estarán poniendo cómo hay que hacer el tema de mascotas, porque hay muchos países que lo están haciendo muy, muy, muy bien. Nosotros, Pet Love Story, que es nuestra funeraria de mascotas, estamos desarrollando a través de la demografía, porque tenemos 80 millones de perros en un radio de acción de 50 kilómetros a la redonda, 80 millones de perros y gatos que aportan un increíble valor a nuestro negocio y que también la demografía ha hecho que invirtamos, porque un humano que fue fallecer pues con una esperanza de vida de 80 y tantos años en España, en México 75 años, el narco nos ha quitado 5 años, porque los que mueren con el narco, que son 200.000 al año, son personas que primero son gente joven, con lo cual te baja la edad media de la población, y segundo, están en edad de reproducción y no tienen hijos, el que fallece obviamente, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos 75 años de edad media y un perro tiene una edad aproximada de 12, 15 años, y el que tiene perro una vez, tiene segundo perro, tiene tercer perro, tiene cuarto perro, tiene quinto perro. Es decir, que en la vida de una persona que haces un servicio funerario cuando fallece, le haces 5 servicios funerarios de mascotas. Si lo haces individual son 450 euros. 425 euros, perdón. Hay ceremonias, hay un negocio increíble. Hagan ustedes los números, que imagino que lo estarán haciendo y estarán invirtiendo, pero si ustedes no van a invertir, que sepa que va a haber otros que lo harán. Bueno, ¿por qué debía interesarte la demografía? Porque, bueno, pues nosotros, por ejemplo, antes comentaba este fondo de inversión, pero nosotros en Galloso tomamos decisiones demográficas. ¿Por qué construimos 26.000 metros cuadrados en Nogadar, en Monterrey, y no construyo en Irapuato, Guanajuato o Oaxaca? Porque la tabla de mortalidad de una ciudad como Nuevo León, un estado como Nuevo León, Monterrey, que tiene 8 millones de habitantes y que tiene una tasa de mortalidad en torno al 5.7, va a estar dentro de 10 años en el 8.0, por ejemplo. Y vamos a pasar de una tasa de mortalidad pues con un número, una nominal de fallecidos X a X más ese porcentaje. Entonces, la evolución que tenemos marca las inversiones que estamos realizando, nosotros al menos, ¿no? Y es que además la demografía no solo te dice cuántos van a fallecer, sino dónde fallecen. Y esto es súper interesante. Porque, ¿dónde fallecen? ¿En domicilio? ¿En hospital? ¿En qué tipo de hospital? Y claro, pues aquí, pues en España se sabe, porque en España todo el mundo sabe, si vas a este hospital le pagan 1 millón a no sé quién y se lo lleva todo esa funeraria. Y todas estas cosas que en España se hacen y que en otros países no. No te atragantes, José, no te atragantes, porque te has atragantado. Parece que está ensayado, joder, ¿no? No. Y también es un dato demográfico interesante, porque sabes dónde tienes que invertir o cómo capturas tu negocio. O como dice la muy querida y adorada por mí y por alguno más en esta sala, Comisión Nacional del Mercado y la Competencia de este país, bocas de carga, que es lo que se llama donde fallecen las personas. Así se denomina, boca de carga. Si algún funerario se atreve a decir un día, un hospital boca de carga, lo meten en la cárcel. Si lo dice alguna institución pública, pues oye, hay que entenderlo, es un tema técnico, ¿no? Entonces, es también importante la demografía porque, por ejemplo, nosotros hemos segmentado cuántos fallecen en los domicilios, porque estamos pensando que si un cerrajero viene a las 2 de la mañana y me cobra más que si me viene a las 2 de la tarde, un funerario, si va a las 2 de la mañana y yo tengo que pagar nocturnidad y tengo que pagar a mis trabajadores de una forma distinta, ¿tengo que cobrar lo mismo? Bueno, lo dejo como reflexión. Nosotros vamos a hacer una cosa, ustedes veremos lo que hacen en España. Bueno, si les dejan las compañías de seguros.
Aquí, para poder comentar también de la demografía, siempre se habla en términos muy duros, ¿no? El suicidio demográfico, etcétera. Yo creo que la demografía es algo vivo, pues obviamente son las personas, ¿no? Y hay características que, bueno, pues están asociadas a determinados temas que no podemos hacer nada por ellos, porque la gente nacemos, nos reproducimos, el que se reproduce y después te mueres. Es lo que ocurre a todos los niveles con las personas. Y los mamíferos, por lo general, solemos tener un padre y una madre. Yo no me meto a discutir de lo que la familia, no entro a eso. Pero la realidad es que para que exista un nacimiento tiene que haber dos personas de distinto sexo, o puede ser una persona o dos personas del mismo sexo, pero tiene que aportar un varón o tiene que aportar una mujer su parte reproductiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier matrimonio que no tenga dos hijos está llevando a la demografía del país a una reducción de la población. ¿Por qué? Porque el hijo uno supera al padre o a la madre y el hijo dos supera al otro que queda. Si dos personas son necesarias para reproducir un humano, si solo reproducen un humano, la población, si lo vais haciendo en un cálculo de triángulo de Tartaglia, se va, pasados los años, se va pues reduciendo. ¿Y qué ocurre, no? ¿Qué pasa con esto, no? Pues que si se reduce la población, pues se reduce el número de habitantes, se reduce el número de consumidores, se reduce el número de servicios, se reduce el número de muchas cosas. Pero esto no es un problema que pueda agravar la situación que tenemos. Es una oportunidad si lo hacemos bien. Siempre comento que en España no hay demógrafos. En otros países sí hay carrera de demografía. Y hay compañías que tienen en sus comités ejecutivos a personas expertos en demografía para tomar decisiones demográficas. ¿Sabéis cómo se han hecho las inversiones funerarias en España en los últimos, no sé, 30 años? Que tú montas un tanatorio de ¿cuántas? De 10 salas, te pongo uno enfrente de 20. Y entonces ya si eres pobre tú y soy pobre yo. Que lo montas tú, y tú has montado de 10, yo de 20, pues yo voy y monto uno de 30 y ahora te vas a enterar tú. ¿Y sabéis lo que hacemos así? Pues que por muchos que van a morir, todo lo que tenemos construido en España no se va a llenar nunca. Nunca. Y va a pasar como algo que, si digo esto, en el año 80 se entenderá. Si en el año 80 te decían, te vendo un videoclub, decías tú, ¿qué negocio más bueno? Pues ojo, en España, en algunas ciudades, tener una funeraria con un tanatorio con 10 salas y otro tiene 20 y otro 15 y otro 45 y otro 55, pero es que claro, es que si no me monto yo, este no me da servicio. Y entonces, claro, me fastidia mi negocio principal. Pues va a ser un poco videoclub. Ya lo veréis con el cálculo que hemos hecho de consumo de salas o necesidad de salas, ¿no? Y es que en España hemos tenido una cosa que se llama baby boom. Y bueno, pues los que somos de casi, yo nací en el baby boom y los que hemos nacido en esta época, pues bueno, nacían una media de 660.000 niños en esos unos 14 millones en todo el periodo, y en el año 2022 solo han nacido 329.000. Nuestros padres y nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas hacían algo mucho mejor que nosotros. Y eso que la reproducción del ser humano tiene una cosa que es fantástica, que es placentera. Imaginar si fuera a sufrir... Bueno, placentera, imagino, ¿no? Yo creo que sí que es placentera, pero imaginar que el que creó la humanidad o lo que fuera hubiese creado como un castigo, entonces ya sería la pera. Siendo placentera, pues con las medidas reproductivas, obviamente estoy haciendo una broma, pues esto ha cambiado, y ha cambiado porque ha cambiado mucha la estructura de la sociedad, ¿no? Pero la realidad es que el baby boom marca todo lo que somos, incluso como funerarios, ¿no? Porque si no fuera por la inmigración, la terrible situación de España sería el país que más decrece en todo el mundo. Aquí tenemos unos grandes retos demográficos, que es la natalidad, la integración de la inmigración y la España despoblada. No voy a entrar a hablar de todos ellos, pero sí he de decir que preparémonos para integrar a la inmigración, porque esta fórmula que es muy fácil, es muy simplona, ¿no? 360.000 nacimientos al año por 85 de edad media que tienen los españoles, en 85 años hay 30 millones de españoles. ¿Cómo vamos a ser 45, 47 o 50? Pues o bien inmigración, o tenemos la inmigración aquí y desmantenemos y descuidamos, les queremos, porque Estados Unidos, que es un país súper referente en muchas cosas, son todos inmigrantes, Son todos inmigrantes. Hay que entender lo que pasa, que hay que ser después muy conciliador, porque tienes que convivir con personas de distintas creencias religiosas, etcétera, etcétera, pero bueno, tienes que tenerlo. Pero la realidad es esta, es que en España serían casi 18 millones de personas menos, en torno a 35 menos de la población. Y si te vas a situaciones como Asturias, es ya terrible,
la situación es terrible porque Asturias, Lugo, Orense, León, Zamora, Palencia, que esto, según la ONU, es sitios desiertos demográficos, pues si multiplicas los nacimientos en Asturias, pues Asturias pasaría a una población pues del 20%, de 188.000 habitantes, si no hubiese la inmigración que necesitamos tener y necesitamos integrar, ¿no? Mirar. Este es el estudio que os decía, y aquí entra la explicación de lo que hice antes. China, en el año 2100, va a tener un 55 menos de población, 633 millones. Sin embargo, mirar Francia. Francia crece un 3%. Por eso me dijo este señor, lo de Francia no lo vendo, pero lo de España sí. Porque España, si no consigue ponerse, no va a ser un negocio interesante para mí. A largo plazo, a 25 años vista, que es cuando tomo yo mis decisiones, entre 25 y 35 años. Pero China llama la atención también Nigeria, el crecimiento que tiene, un 109. ¿Por qué? Porque en estos países la reproducción es efectiva. La reproducción puede ser efectiva porque tengo un niño, le cuido mucho y llega a adulto, o porque tengo 8 niños, 8, fallecen 6, pero 2 llegan a adultos. Entonces, al final, sí evoluciona la tasa de la pirámide poblacional y la demografía. Pero, ojo, ¿de qué manera y de qué forma? Estamos hablando de personas, estamos hablando de vida, estamos hablando de muerte, ¿no? El coste económico del envejecimiento de la población también es interesante cuando estudias la demografía, porque, claro, a mí me interesa que las personas lleguen a 80 años, pero que lleguen con capacidad económica. Porque yo vendo servicios funerarios y porque lo que quiero es que me paguen 6.000 euros, no que me paguen 3.000. Entonces, es importante que no lleguen pobres de necesidad, porque si no, no tienes unos consumidores adecuados. Y mirar qué interesantes noticias que salen todos los días en prensa y que pasan pues desapercibidas, ¿no? Mira, los vascos que viven solos superan por primera vez a los hogares con hijos. En España ya hay más personas nacidas en Marruecos que en Asturias. Un tema interesante, también hay cosas buenas en la demografía y buenas para los que estáis sentados aquí, algunos de vosotros. Hace 30 años... 4 abuelos, 2 abuelos por un lado y 2 abuelos por el otro, tenían cada uno una vivienda en propiedad. Y dejaban las herencias de las viviendas, que los latinos somos muy de dejar a nuestros hijos un piso o no el piso que tenemos. Entonces, esos 2 pisos que había, de los abuelos paternos a abuelos maternos, quedaban para 7 nietos en herencia. Hoy no. Hoy hay un piso de los abuelos paternos, un piso de los abuelos maternos y hay aquí un nieto cuidadito entre algodones y va a tener 2 pisos, con lo cual, ojo con la demografía porque también te arroja datos de que el resultante puede ser súper interesante porque a lo mejor económicamente esta persona va a estar mucho mejor porque la herencia es toda para él. Si solo hay un heredero, pues lo que hay es para mí. Entonces, hay cosas demográficas que son muy curiosas de estudiar que tienen efectos muy perversos a corto plazo, muy interesantes a largo plazo o al revés, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es un impacto en la población súper positivo que se tiene que tener en cuenta también, ¿no? Y estos son los datos ya duros, ¿no? La esperanza de vida al nacer, como podéis ver, España está mucho mejor que México, que la comparo aquí, y el mundo, ¿no? El mundo son 73,1 años, 75 México, como decía, y 83 España. Pero también os puedo poner el tema de población de 1950 a 2100. Mira la población española cómo ya está cayendo y cómo cae, y mira la población mexicana, que nosotros hasta el año 2062 tenemos bono demográfico. Nosotros todos los años hay 1 millón más de mexicanos, hasta el 62. En el 62 se cruza la mortalidad con la natalidad, y ahí empezamos a perder población. ¿Ven? Si todos los que estáis aquí tenéis más de 44,9 años, estáis perjudicando a la población de Europa. Así que si alguno hay mayor de 44 años, que sepa que eres un sujeto pasivo. Los que sois menos de 44 años aportáis valor a la media, ¿vale? Que aquí veo que hay muchos. ¿Por qué es importante saber la mediana también para calcular? Porque cuando vendes previsión funeraria o decesos, es muy importante saber a quién te diriges, a quién vendes y cuántos años vas a estar cobrando lo que es el servicio funerario por anticipado. Las edades promedio, estos datos yo los compartiré por si tenéis, aunque son datos de la ONU. Para mí, los datos que más me gustan de proyecciones son los de la ONU. Los de la ONU son súper certeros, súper certeros. Tienen un margen de error del 5% arriba abajo, pero mucho más del Instituto Nacional de Estadística de España son mucho más certeros en cuanto a proyecciones. El Instituto Nacional de Estadística de España es muy certero en cuanto a realidades ya ocurridas.
La población, bueno, ¿cómo evoluciona? De España, que está entre los países donde más esperanza de vida hay. Evidentemente, yo hoy desayunaba aquí con aceite de oliva. Tengo la suerte de tener aceite de oliva también en México, pero como dice Leo Harden, lo decía en el desayuno, que no hay civilización si no hay aceite de oliva. Si no hay jamón ibérico y aceite de oliva, no hay civilización. Eso es verdad, ¿eh? Entonces, creen que la dieta mediterránea, ya sabéis todo esto, pero la realidad es que la esperanza de vida española, pues algo se ha hecho muy bien en este país, algo se ha hecho muy bien en cuanto a alimentación, cuidados o lo que sea, porque somos de las más altas del mundo. Cuando hablaba con los funerarios de Japón hace unas semanas, me decían, es que aquí la gente hacemos muchos servicios cada vez más de 95 años, de 90 años, de 100 años, y hacen muchísimos servicios de gente entre 90 y 100 años. Dice, esto no es malo, está muy bien porque, bueno, es gente que al final son tus clientes, es demorar un poco el tema, pero son tus clientes y es toda la población así. España vamos camino aparentemente de esto, ¿no? Y daros cuenta por qué. Porque tenemos una sanidad pública increíble. Mirad el gasto social, el gasto en sanidad pública de México respecto a España. España es un 7,8 del PIB, México es un 3,3. Es curioso que los países donde se invierte en cuidar a las personas viven más tiempo. Esto también es de madera de pino, ¿eh? Esto no estoy diciendo ninguna novedad, pero es muy importante para que sepamos que los servicios funerarios debemos estar ahí. Y debemos estar representados en este gráfico porque somos una parte que aliviamos un problema grave a la sociedad, que alguien tiene que solucionar. Si nos vamos al punto de vista, y permitirme la expresión, de gestión de residuos, los humanos, cuando fallecemos, somos un problema o somos un residuo. Evidentemente, no podemos decir esto a una mamá sobre su hijo y a un señor sobre su mujer y a nadie, porque sería totalmente irrespetuoso. Pero la realidad es que gestionamos este tipo de emocional y también de operacional en cuanto a residuo, ¿no? Y esto es lo que decía la evolución de la productividad o la alta eficiencia reproductiva o baja eficiencia reproductiva. Nosotros en Europa estamos en una alta eficiencia reproductiva. En África, que crece muchísimo, pero están en una baja eficiencia reproductiva. Tienen que tener muchos niños porque fallecen mucho. Antes veíais los datos, ¿no? Y esto es muy interesante. A mí me gusta saber, una pregunta que yo siempre me hice fue, oye, ¿cuántas personas hemos nacido desde que el mundo es mundo? Pues la ONU hizo esta investigación. ¿Sabéis cuántas personas han vivido en el mundo desde que el mundo nació? Lo creara quien lo creara, lo que penséis, ¿eh? ¿Sabéis cuántas personas? Tienen un número. 110.000 millones de personas han vivido. Habéis convivido con Alejandro Magno, contra Santa Teresa de Calcuta, contra Maradona. Son de esos 110.000 millones de personas. Nosotros, los que estamos aquí, estamos en la parte verde de arriba. Estamos vivos y estamos en la parte verde de arriba. La parte roja de abajo son todos los que han fallecido en la historia de la humanidad. A ver cuántos servicios funerarios habéis hecho, que se puede calcular también. Pues yo de todos esos he hecho estos. Interesante. Y algo que trabajamos mucho en México, que lo tenemos siempre presente y todos los meses lo actualizamos, es esta. Esta mide cuota de mercado, si crezco o no crezco, dónde tengo que hacer mi inversión y cómo va a evolucionar. Vosotros la tenéis calculada de España también. La presenté hace 2 años, creo, o 3 años aquí. Yo imagino que trabajaréis con ella. Nosotros vemos que un mexicano muere cada 40 segundos. Cada 40 segundos. En el 2030 va a ser cada 38,5 segundos. ¿Por qué es muy importante esto? Porque nosotros, por ejemplo, ahora el último cementerio que hemos comprado en Tijuana, que son 105 hectáreas, lo hemos pensado, diseñado para el 2100. ¿Qué capacidad está el 2100? La cremación existe, el cambio de rito existe, también contamos con eso, ¿eh? No solo tiramos tema, pues mueren tantos en el pasado, pues tantos en el futuro. No, el futuro hay que medirlo con otras variables también interesantes. Pero este dato sí lo tenemos muy presente. Si le preguntas por el NPS a cualquier trabajador de Gayoso, de gerencia que tenga, o si le preguntas por cuotas de mercado, hemos diseñado una aplicación que mide en cuota de mercado. Metemos nosotros y, oye, ¿cuántos servicios de ayer, cuántos has hecho tú en la plaza de Guadalajara? Guadalajara son 5,5 millones de habitantes. ¿Cuántos has hecho? Pues estás ganando cuota de mercado, estás perdiendo cuota de mercado. Tienes que saber dónde fallecen para poder saber o entender por qué haces o por qué no haces los servicios. Estos son los datos de México, que ya veis en el 62, cómo se cruzan. Bueno, pues la tasa de fecundidad por la mujer, que vienen de las abuelas, 7 hijos a las hijas actualmente. El análisis crudo de impacto del nivel socioeconómico. La gente que tiene dinero vive más años. Esto es triste, pero existe. Porque tiene acceso a una sanidad, tiene acceso a una comida de calidad, tiene acceso a determinadas cosas. Que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cosa que se llama desiertos alimentarios. Quiere decir que en 1 kilómetro a la redonda no puedes comprarte nada que no sea comida procesada. No puedes comprar frutas ni verduras. Solo tienes McDonald's, solo tienes Kentucky Fried Chicken y cosas así, ¿no? Eso mide también la esperanza de vida. Hay sitios que dicen donde la gente come de una determinada forma, tiene 10 años menos de esperanza de vida.
¿Por qué comen de una forma? Porque es muy fácil comer por $2,50 cuando la fruta en un estado de Estados Unidos te puede costar $10 y ya no puedes tener acceso a ella, con lo cual tienes que comer peor, ¿no? Bueno, esto lo paso rápido, envejecimiento de la población. Aquí hay unos impactos y unas soluciones que comento, pongo. Y ojo a esto, porque aquí los que van a mandar son las personas mayores. ¿Sabéis por qué? En España, para ser presidente del gobierno, si tú consigues que los funcionarios, que los jubilados y que los parados te voten, eres presidente del gobierno. No necesitas que te voten trabajadores ni empresarios. No lo necesitas, tienes mayoría. Y en otros países ocurre lo mismo. Y los jubilados van a poner y quitar gobiernos. Y mi madre es jubilada. ¿Y sabéis lo que quiere mi madre? Independientemente de creencias políticas o no, mi madre dice, yo quiero mi pensión puntualmente todos los meses y quiero que suba todos los meses. Y vosotros, cuando lleguéis a pensionistas, vais a defender lo mismo que defiende mi madre. Y yo le digo, pero mamá, entiende, oye, tú vives bien, tienes una buena pensión, mi papá por suerte tenía la pensión máxima y tú pues como viuda de una persona, y dice, no, pero yo quiero más, es que yo quiero más. Y pues entonces yo a este no le voto. Y ojo, que tiene un montón de tiempo libre para escuchar noticias, para ver televisión, para redes sociales y para todo. Los jubilados van a dominar la tierra. Vosotros como jubilados vais a dominar la tierra y los curritos van a ser gente joven que van a trabajar para vosotros y los gobernantes van a ser gente joven que va a trabajar para vosotros, porque como no les votéis, no van a llegar. Entonces, estos van a gobernar la tierra. La disminución de la tasa de natalidad, hay impactos. Hombre, hay una cosa muy fácil. Un amigo mío dice, yo te pongo una solución para que aumente la tasa de natalidad, no sé, pues puedo darles a todos whisky gratis, darles, no sé, que la gente tenga pues vacaciones, que la gente se relaje y la gente cuando se relaja la tasa de natalidad aumenta. Ahora, ¿por qué no aumenta la tasa de natalidad? Evidentemente es un tema económico, ¿no? Hay muchas familias que dicen tener 2 hijos, tener 3 hijos es una responsabilidad, un problema, no puedo, no sé, acceder a una economía que con un hijo o sin ningún hijo puedo permitirme, ¿no? Entonces, esto es bastante complicado. La migración, la urbanización. Hace poco me nombraron consejero de Infonavit. Infonavit es la mayor empresa de México. Construimos 1 millón de viviendas al año, viviendas públicas. En México, la vivienda pública, como el Instituto Nacional de la Vivienda, que un dictador que hubo en este país antes lo creó, pues en México eso existe. Un trabajador puede comprarse una casa y descontárselo de la nómina, no tiene que ir a un banco en México. Y se llama Infonavit, somos los que damos el préstamo. ¿Y por qué estamos en Infonavit nosotros? Porque creemos que el tema de la vivienda es una parte muy importante de por qué la gente tiene hijos o no tiene hijos, que por qué la gente vive de una forma o de otra. Si la gente tiene la pirámide de Maslow, lo de abajo, tengo para comer y tengo un sitio para resguardarme, que es la vivienda, pues a veces me relajo y puedo tener más hijos. Es decir, que creemos que hay una relación muy directa en cuanto a la evolución de la pirámide poblacional y la evolución de la demografía de un país y determinados valores que puedas tener que te den seguridad o que te den tranquilidad. La vivienda es uno de ellos. Y creemos que la urbanización, la migración a las ciudades, que es muy importante. En México, la Ciudad de México, somos 25 millones de habitantes. 25 millones, todos en fila. 25, 25. No se sabe muy bien, pero en torno a 25. Pero es que creemos que vamos a ser unos 30 millones en los próximos 10 años, entre 7 años, 30 millones de habitantes. Nuestra tasa de mortalidad, claro, si no es capaz de construir viviendas, si no es capaz de tener a todas esas personas viviendo en un sitio de manera ordenada, darles agua y darles todos los servicios básicos, pues van a migrar de esa ciudad, se van a ir a otra. De hecho, Ciudad de México se fundó porque los mexicas salieron de Tula, y llegaron a Ciudad de México y fundaron allí porque había agua. Pues las poblaciones ahora mismo, crecen, se desarrollan porque tienen los servicios que tienen que tener. Si no es capaz, un gobierno o una ciudad, pues vas a perder población. Y si pierdes población, pierdes impuestos, pierdes creación de valor, riqueza, desarrollo, etcétera, ¿no? Es muy importante. Nosotros, servicios funerarios, creemos que tenemos que estar muy metidos en determinados temas de la población que aquí están muy lejanos en España. Pero, por ejemplo, yo que admiro mucho al mundo norteamericano en cuanto a servicios funerarios, porque lo hacen muy bien, los tíos lo hacen muy bien, lo plantean muy bien y están muy vinculados a desarrollos increíblemente interesantes, están muy metidos en temas de desarrollo urbanístico y desarrollo humano. Después, el cambio de la composición familiar. Yo también creo que, bueno, pues hoy en día hay perrijos, gatijos, yo no tengo hijos, pero tengo un perro, pues, fenomenal. A mí me parece muy bien todo, respeto todo. Mi comentario va a otro. Es que si todos tenemos ese planteamiento, la humanidad, ¿dónde va a ir, ¿no? Hoy en día, ¿qué es una familia? Pues si le preguntabas a mi padre, mi familia es papá, mamá y los 2 hijos, o los 3. Hoy en día no, hoy puedo ser yo solo, con mis 2 perros,
mi compañero y yo, con un hijo de él, de su anterior matrimonio, o yo con un gato. La familia ha cambiado la definición como tal, ¿no? Hay una serie de preguntas pues que yo os recomiendo o aconsejo que os hagáis en qué medida estas nuevas realidades nosotros no las hacemos. Yo recuerdo un comité que teníamos en Advia, que lo hicimos unos cuantos años era el comité de LSD, lo llamábamos, o de no me acuerdo, nos tomamos la droga y era, oye, ¿cómo van a ser los servicios funerarios dentro de 25 años, dentro de 50 años? Y ahí nos sentamos, hablamos y pues nos decíamos unas chorradas. Chorradas o no chorradas, porque muchas cosas que decíamos en esos comités en Advia, decíamos, ¿y cómo va a ser el servicio funerario dentro de 25, 40 o 50 años? Y decíamos, oye, este tipo está haciéndolo bien, nos interesa ir por aquí. Y pongo de ejemplo ahora, porque en Gayoso tenemos otro comité lo mismo, pero allí tenemos fentanilo, que es mucho más asequible que aquí. Aquí era más complicado tenerlo, y más fácil, ¿no? ¿Y por qué hacíamos esto? ¿Y por qué digo esto de la broma de fentanilo, de SD? Porque tienes que ser muy imaginativo para ver por dónde va el mercado. Pero ¿por qué lo comento también en el fondo? Porque, hablando de las conclusiones, los negocios funerarios en España va a ser un negocio creciente. Va a crecer hasta una fecha. Hay una fecha en la que esto va a empezar y la gente va a decir, uy, esto decrece. ¿Y por qué decrece? Porque lo que decrece, ya sabéis, perece, ¿no? Pues decrece porque decrece la población. Tenéis que saber una cosa también, ¿la inmigración es una solución para servicios funerarios? Sí. ¿Para cementerios? Quizás, porque la primera generación de los emigrantes quieren volver en un 80 y tantos % a su país. Nosotros hacemos 800 servicios funerarios de mexicanos que viven en Estados Unidos al año. 800 traslados internacionales hacemos. Más de 800, porque en realidad los que son de frontera de vehículo no los cuento aquí. Entonces, tienes que entender que a lo mejor sí tienes muchos inmigrantes y tienes servicio funerario, pero a lo mejor no vas a vender una capilla privada, una fosa, una gaveta o un nicho, lo que sea, porque va a querer volver a su país. La segunda generación ya vuelve solamente el 5%, la tercera no vuelve nadie. Pero la primera generación, a lo mejor tienes que pensar que tienes mucha población, que hay mucho servicio funerario y no vendo mis unidades de destino final en cementerio. Tienes que hacer ese cálculo. Tú verás en tu ciudad o en tu provincia o en tu comunidad autónoma cómo lo gestionas. De todos modos, aunque fallezcan los que fallezcan, no se van a llenar las barbaridades que se han construido. No se van a llenar. No se van a llenar. Por favor, yo le doy 1 millón de euros al que me diga que Lugo ha llenado todas sus salas de velación este día. Lugo o otras ciudades. No se van a llenar. Porque no hemos tenido en consideración las salas de velación, hemos tenido en consideración batallas de competidores, hemos tenido en consideración otras cosas, egos, otros temas, y la lucha del grande contra el pequeño, del funerario, de no sé qué, de tal, y bueno, pues eso ha generado que se cree un mercado pues, que es extrañamente dimensionado, ¿no? Por así decirlo. Ojo, si quieres invertir para crecer o vender, los que te pueden financiar o los que te comprarán van a hacer cálculo demográfico. Van a hacer cálculo demográfico. Si tú has ganado dinero en el pasado, en el futuro no quiere decir que lo ganes, porque la demografía es muy tozuda para esto y son números. A lo mejor tu funeraria, tú tienes que saber, si la quieres mantener, mantela. Yo no digo que nadie que venda o que compre, a mí que cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, pero si quieres, yo por ejemplo en Advia, yo recuerdo que hubo dos temas que nos quitó un competidor grande también, que dijimos, uno en Castilla y León y otro en otro sitio, que dijimos, no pagamos esto. Que no pagamos esto, no vamos a pagar esto. Porque nos salía, no recuerdo, pero yo creo que hablábamos Sergio, Tomás, Daniel y yo, como 2 veces y media nos salía lo que no se va a recuperar en la vida. Es que claro, si tiene 60 años está tomando decisiones y el que venga atrás que arree. Pero si eres una persona ordenada, si eres un empresario o si eres un directivo con consciencia y dices tú, joder, yo no puedo tomar la decisión que dejo aquí esto. No, esto no se va a recuperar en la vida. Y no vas y no pago y bueno, pídeme lo que quieras, no te voy a pagar. Y que te compre este. Te compra él, véndelo. Véndelo porque es el negocio de tu vida. Y lo hizo, lo vendió y es el negocio de su vida, por supuesto, ¿no? Después, bueno, debes saber cuántos van a fallecer o cuál es tu cuota de mercado y cremación para invertir en instalaciones. Esto es una obviedad. Insisto, lo que he podido hacer o deciros hoy es muy, muy breve sobre demografía, pero sí os quiero dejar una cosa. Hacer cálculo demográfico os va a sorprender. En Advia teníamos un tema que ahora tenemos en Gayoso que se llama REPAR, ¿no? Revenue per Available Room. Oye, ¿cuánto me da un crematorio y cuánto me da una sala de velación? Y nos llevamos unas sorpresas, yo recuerdo, increíbles. Pero perdemos dinero en estas salas de velación, perdemos dinero con este crematorio, perdemos dinero con esta instalación. Sí, el conjunto te lo cubre todo, pero la realidad es que tú como empresario, como directivo, tienes que hacer un cálculo por cada unidad de negocio con un centro de coste
y aplicado a esa unidad de negocio y ese centro de coste. Y decimos, vale, venga, no me importa, pierdo dinero ahora, pero ¿cómo va esta población a futuro? Dice, no, es que voy a perder más dinero. Oye, pues véndelo. Oye, pues... Y hemos hecho cosas que algunos decían, ¿pero por qué habéis hecho esto? ¿Os han quitado esto? ¿Os habéis hecho esto? Sí, vale. Bien, yo ahora como no estoy en Adia puedo hablar de ello. No, evidentemente no estoy identificando este tema, pero que hemos dicho muchas cosas que no y hemos dicho otras cosas sí y sé que voy a perder dinero y sé que voy a perder dinero durante estos años, pero esta ciudad sí me interesa porque su evolución demográfica va a ser la que es. Pongo estos ejemplos porque son ejemplos reales, ¿eh? Pero nosotros ahora mismo, por ejemplo, en un tema de un proyecto en otro país que no es México, estamos valorando y el peso demográfico es el que nos lleva ahí. Después tiene que ser el económico, las instalaciones, el CAPES, el STRATES, todo eso lo calculamos también, pero el demográfico es el que nos mueve a llevarnos ahí, ¿no? Y bueno, pues para cerrar yo termino diciendo que para mí la demografía es destino. La demografía te dice dónde va a estar tu negocio en los próximos años. ¿Dónde vas a estar tú como directivo? ¿Dónde vas a estar como empresa? ¿Dónde va a estar la aportación que a la sociedad tengas que hacer y dónde debes estar? Entonces, yo creo que esta frase, que no es mía, obviamente, porque no tengo la capacidad para definirla tan bien, pero creo que la define muy bien a la demografía. Es destino. Si quieres saber dónde va a estar tu empresa, si quieres desarrollar de verdad, si eres un directivo responsable, no, venga, yo me voy a jubilar dentro de 10 años o dentro de 15, pero yo voy a tomar decisiones para que esto quede bien y para que esto pueda quedar bien. Yo, por ejemplo, en parte inversor, yo tengo inversiones en España, funerarias, y tengo inversiones en otros países. Y yo, si no hay un cálculo demográfico que avale esto, no invierto. Lo tengo clarísimo. Y en el tema de mascotas va asociado también a la demografía, como os he dicho, e insisto y reitero, inviertan ustedes en mascotas, porque mascotas, los cálculos demográficos que existen en España y los que, por ejemplo, en mi ciudad, Gijón, hay más gatos y perros que niños. Más gatos y perros que niños. Entonces, tú sabrás dónde está tu negocio o qué debes hacer con él, ¿no? Y tres instituciones que yo trabajo mucho con ellas, yo trabajo con ellas porque todo lo que publican me lo veo, es la CONAPO, INEGI y Naciones Unidas. Junto con Georgetown, me parece que son las instituciones más importantes de demografía que pueda haber en el mundo y publican temas súper interesantes y publican temas de servicios funerarios que os llamaría la atención y que pueden fijar mucho de vuestra oferta. Y bueno, pues sin más, gracias. He sido muy rápido porque había que ser rápido, entonces creo que he corrido todo lo que he podido porque me han dicho que tenía que ser así. O sea que si alguno tiene alguna pregunta, yo encantado de contestarle. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Juan. La verdad que interesante escucharte, siempre directo, siempre diciéndonos verdades, poniéndonos espejos a veces enfrente. Y la verdad es que se agradece esa forma de hablar y de dirigirte al sector y a nosotros, ¿no? Entonces, si tenéis algún comentario, pregunta, alguna reflexión que queráis compartir con la sala y con Juan, pues quedan los micrófonos a vuestra disposición. Alberto. Sí, para Juan, una pregunta muy breve. Cuando yo era muy joven manejábamos otros datos y además se hablaba de otras tendencias demográficas. Yo recuerdo que me sorprendió la primera vez que vi un informe de la ONU que pensaba que la población mundial iba a decrecer o se iba a estabilizar, o al menos estabilizar. Porque lo que se manejaba, ya no digo de Malthus, pero de la época de Sartori y toda esta gente, pues era la Tierra explota, la bomba demográfica, etc. Yo quería saber cada cuánto tiempo, en función de lo que ha cambiado la sociedad y las tendencias, la salud, se van cambiando las tendencias demográficas. Muy buena pregunta, Alberto. Mira, la ONU hace estudios todos los años y va renovándolos. Después de la pandemia hizo una corrección, en el 2024 se hizo una corrección por los datos de 2020, el efecto Poirot de efecto cosecha. Ellos todos los años hacen un estudio sobre la situación estadística ese año y revisan el del año pasado y hacen una corrección sobre el año pasado. De hecho, en el 24 es la primera vez que la ONU ha publicado un estudio en el que corregía la esperanza de vida y la tasa de mortalidad por el efecto de la pandemia. Pero esa pregunta tiene un fondo mucho más increíble. En el año 1919 se creó en España el Instituto de Retiro, que es lo que le pagaba a nuestros bisabuelos la jubilación. ¿Y saben cómo se creó? Si yo tengo una copia de sus estatutos originales que me regalaron en una visita que hice con la Cámara de Comercio. Y me regalaron una copia que ponía que el Instituto de Pensionistas o de Retiro en España se crea porque nacen más personas de las que mueren y tiene que haber una solidaridad de los que nacen trabajando después para pagar a los que fallecen. Y
Estos estudios que nació, daros cuenta, si habría gente pues, erudita en 1919 que podían pensar esto también, y decían que de por vida la humanidad iba a haber más gente que naciera de la que muriera. Pero la humanidad puede que sea así, y es así ahora mismo. Pero la realidad es que la humanidad, las pensiones no las paga la humanidad. No hay un ente que se llama humanidad. Hay un ente que se llama España, otro que se llama Francia, otro. Entonces, lo que pasa en España, lo que pasa en Francia, lo que pasa en otro lado, puede que no sea así. Los estudios que hace la ONU son todos los años y yo os diría que específicamente miréis este, porque cuando el debate de las pensiones dicen, pensiones van a pagarnos así, ¿no? En España, ¿cómo va a ser? Y tal. Por ejemplo, se basan en los datos de la ONU, de que ya no se va a cumplir en algunos países, en África sí, pero es que en África el PIB de África no sirve, no hay pensiones, no hay nada, entonces no te sirve de nada. Pero la pregunta que has hecho es esa, es todos los años y todos los años hay tendencia. La única tendencia que ha cambiado dramáticamente ha sido la tasa de mortalidad en el 2024 sobre la revisión del 2022 por la pandemia del 2020. Gracias, Alberto. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie más? Pues ya está. Pues nada, pasamos a la pausa café. Muchas gracias, Juan, por Gracias. tu ayuda. Un placer. Gracias. Gracias. Vamos al café.